medicamento trastuzumab para cáncer de mama HER2 positivo. En esta oportunidad contamos con la presencia de nuestro director, el doctor Pedro Alejos, igualmente de la doctora Chile Valdivia, responsable del Directorio de Cáncer de nuestro hospital. Vamos a dar inicio al presente evento presentando a la doctora Chile para que tenga a bien dirigirse a todos ustedes. Muy buenos días, señor director Pedro Rodas, compañeros todos. Agradecidos por la presencia aquí en este auditorio del hospital, y es muy importante para nosotros de que lo que vamos el día de hoy a aprender, llevemos el mensaje hasta nuestros demás compañeros de trabajo para ver qué es lo que realizamos en nuestro hospital, que no está muy lejano a otros hospitales como el Salud, Goyeneche, INE, ¿no? Poco a poco estamos avanzando, así que la presentación del día de hoy de este medicamento, que es muy importante para las pacientes para prevenir el cáncer de mama, hay que tener conocimiento, por qué la importancia, para qué medicarlo, en qué momento uno debe de dar. Así que los invito a ustedes a prestar bastante atención porque es un tema muy importante, y posteriormente vamos a tener otras capacitaciones y seguir llevando el mensaje hacia nuestros demás compañeros de trabajo, ¿no? Doy las palabras aquí al doctor Pedro Rodas. Estos tipos de actividades académicas, el conocimiento es sumamente importante porque solamente ellos nos llevan a poder dar un raciocinio correcto y acertado. Yo tengo un concepto sumamente importante y que lo he visto siempre como frases en algunas paredes, que las estructuras de nuestro cuerpo humano no son reemplazables. Eso me hace pensar grandemente porque si bien es cierto el avance de la tecnología están avanzando rápidamente, logarítmicamente, tenemos que tener en cuenta que nuestro hígado, nuestros pulmones, nuestros riñones, nuestras estructuras anatómicas no son reemplazables como una máquina. Y por ello es que tenemos que conservarla, tenemos que cuidarla. Nosotros como médicos, asistentes, enfermeras y técnicos de enfermería, a veces pensamos en que nosotros estamos inmunes a esto y que a nosotros sí no nos va a pasar. Miramos la enfermedad y no nos va a pasar. Y a veces cometemos una serie de errores. El motivo de esta charla es para poder justamente eso, prevenir de enfermedades que la podemos hacer. Y me hace acordar sobre una lectura de un libro que hablaba sobre cómo es que un animalito ha sobrevivido miles y miles de años, y que él conversaba justamente con esta persona que era un presidiario. Bueno, empezaron a conversar y le decía: ¿de qué te preocupas tú? Nosotros hemos sobrevivido miles y miles de años justamente porque aquellas cosas que no podemos cambiar no nos preocupamos de ellas, pero aquellas cosas que sí podemos cambiar y sí podemos prevenir, de ellas sí nos estamos preocupando. Y entonces ese es un gran mensaje que a consecuencia de ello van a hablar justamente de esto. Es que tenemos que preocuparnos justamente de aquellas cosas que sí podemos prevenir y que sí podemos modificar. La edad, por ejemplo. ¿De qué nos preocupamos de la edad si esto sigue avanzando? Pero sí nos podemos preocupar de las enfermedades que pueden de repente acortar nuestra vida. Por eso doy inaugurada este evento, y muy agradecido las personas que van a dar estos conocimientos básicos, pero importantes para poder justamente prevenir esta enfermedad que nos adolece grandemente, que es el cáncer. Muchas
agradezco la presencia del director, el doctor Rodas, y la invitación de la doctora Shirley Valdivia, que estamos aquí de parte de Roche Pharma Perú. Yo soy licenciada, enfermera oncóloga, tengo 29 años de servicio trabajando en lo que es mi especialidad. Soy enfermera del Hospital de Policía, ya retirada, pero actualmente trabajo para el laboratorio, encargada de todo lo que son los temas de capacitación para las enfermeras con respecto al manejo de las moléculas que nosotros tenemos en el mercado. Roche tiene en el mercado varias moléculas para el uso de cáncer, para otras enfermedades. En esta ocasión vamos a enfocarnos más en hablar del uso de anticuerpos monoclonales y el manejo de lo que es el personal de enfermería, ya que este es un tema, como decía el doctor, es muy importante y relevante para todos los que estamos aquí presentes, porque nadie está libre de tener algún familiar o uno mismo poder estar cerca de ellos, ¿no? En primer lugar, cuando yo empiezo a hablar de este tema de anticuerpos monoclonales para el personal que trabaja con estos medicamentos, siempre es importante que el personal que maneja todo tipo de medicamentos, sobre todo en un área de quimioterapia como es el área de oncología, que se manejan tantos medicamentos, el personal de enfermería que va a administrar este medicamento es importante que sepa identificar qué tipo de medicamento es el que va a manejar. Si la enfermera no sabe identificar qué tipo de medicamento va a manejar, entonces no va a poderle prestar el mayor cuidado tanto al medicamento, tanto su cuidado personal y lo más importante, el cuidado al paciente. Entonces es muy importante que la enfermera sepa identificar qué medicamento es el que está manejando. En este caso, si nosotros estamos hablando de anticuerpos monoclonales, estamos hablando de medicamentos de tipo biológicos. ¿Qué significa? Que estos medicamentos biológicos no vienen de un componente químico que el investigador haya hecho. Este medicamento biológico nace de una célula viva. Por eso dice ahí, este tipo de fármacos son proteínas, viene de toda una síntesis biológica. Esta es la forma que ustedes van a identificar al anticuerpo monoclonal. Cuando ustedes tengan cerca un medicamento, esta es la forma como ustedes lo van a identificar, como una Y. Es una molécula grande, de alto peso molecular, pero su estructura es bastante sencilla. Y es de ahí de que vamos a hablar todo el cuidado que requieren este tipo de medicamentos. Tienen un proceso de manufactura bastante complejo. Esto es lo que identifica a un anticuerpo monoclonal y es importante que se sepa identificar. Miren la complejidad de la producción de un anticuerpo monoclonal. Si nosotros queremos ver, más o menos saber cómo es la complejidad, vamos a comparar una aspirina, que ustedes ven allá, tiene 21 átomos. Comparamos nosotros con un anticuerpo monoclonal, miren cuántos átomos tiene, 25.000 átomos. En comparación con la complejidad, vemos que si nosotros por decir queremos crear una bicicleta, la vamos a poder hacer. Entre todos nos unimos y podemos hacer una bicicleta rústica, pero la hacemos. Pero a ver, vámonos a crear un avión. Va a ser bien difícil. Bien difícil, sí se puede, pero va a ser difícil. ¿Por qué? Porque necesita personal capacitado, necesita un lugar específico donde se pueda crear ese tipo. Así de complejo es cuando tienen que producir un medicamento biológico, como son estos anticuerpos monoclonales, que son de alto peso molecular. Esta es la estructura en 3D, si ustedes ven ahí, esa es la forma de un anticuerpo monoclonal y en esa parte ese es el tamaño de una aspirina. Así de tamaño grande es un anticuerpo monoclonal. Esta es más o menos su tecnología, cómo es que se crean estos anticuerpos, su proceso de fabricación. Se inicia con inmunizando a un ratón, se le pone el antígeno de interés. Luego van a salir las células B, de todas estas células B que se van a unir a unas células de mieloma, se van a sacar los hibridomas. Una vez que nosotros sacan los hibridomas, de todos esos hibridomas que han salido, se va a elegir uno. De este uno va a nacer el anticuerpo monoclonal. Este es el proceso de elaboración, como les decía, es bastante complejo.
nace de una cadena de ADN, esto pasa a una clonación, luego se expresa, luego se fermenta, luego se purifica y recién al final va a salir una fórmula, y para todo este proceso aproximadamente han pasado 8-10 años que el investigador necesita para poder iniciar a investigar un tipo de medicamento de este. ¿Cuáles son los beneficios de estos medicamentos biológicos? Bueno, pues el beneficio de estos medicamentos biológicos es que ellos utilizan mecanismos celulares propios. Se llama blanco de acción preciso. Si nosotros queremos comparar en un paciente oncológico que recibe quimioterapia, ustedes escuchan cuando un paciente oncológico, el médico indica una quimioterapia. En algunos casos el paciente está recibiendo quimioterapia asociado a un anticuerpo monoclonal. La quimioterapia son medicamentos químicos, son medicamentos citostáticos que van a actuar en el tumor formado. Este tumor que ya se formó es aquí adentro del tumor, en las diferentes fases de formación del tumor que van a actuar los citostáticos. Pero estos citostáticos, una vez que ingresan al organismo, no son selectivos. Ellos ingresan al organismo y empiezan a eliminar células buenas, células malas. Por supuesto que van a eliminar más las células malas porque son las que se están proliferando más. Al eliminar las células buenas es lo que produce en el paciente ciertas molestias que ustedes saben y han escuchado. Paciente que recibe quimioterapia se deteriora, náuseas, vómitos, caída de cabello, malestar general. Todo eso es ¿por qué? Porque se está alterando todo esto. Pero eso llega a unos días y eso se va a recuperar, porque las células buenas se vuelven a recuperar, pero ya las malas se eliminaron. Entonces es allí donde actúa el citostático. Como les decía, no es selectivo, elimina células buenas y células malas. ¿Cuál es la diferencia con estos medicamentos de última generación? Que estos medicamentos ya son selectivos, ya son de blanco de acción preciso. ¿Dónde actúan estos medicamentos? Si ustedes ven aquí esta figura, esta es la capa superficial de la célula maligna, se podría decir. En esta capa superficial de las células malignas salen ciertas proteínas que a la presencia de estas proteínas hacen que estos emitan señales al núcleo de la célula que está hacia acá y esta célula se multiplique y empiece a crecer aceleradamente. Entonces, ¿qué pasa? Este tumor empieza a crece aceleradamente. ¿Por qué? Por la presencia de esta proteína que está emitiendo señales para que se prolifere la célula. ¿Dónde actúa el anticuerpo monoclonal? Al estar presente aquí esta proteína, el anticuerpo monoclonal ingresa al organismo, identifica la proteína, se posiciona sobre ella y hace que bloquee la señal. Por lo tanto, ya no hay quien emita señal y ya este tumor ahí queda. Mientras tanto está actuando lo citostático, lo está eliminando. Y acá estamos bloqueándolas. Entonces hay una doble acción. Es así como los investigadores han ido avanzando y por lo tanto ahora las enfermedades ya son mejor controladas. El cáncer se controla mejor. Llegamos a pensar de que de repente ya el paciente llega hasta curación cuando son en estadios iniciales. Entonces, causan menos efectos colaterales. ¿Por qué? Porque ya son selectivos. Solamente se posicionan sobre las células que están que presentan esta proteína. Y porque ellos identifican a esta proteína que está haciendo crecer aceleradamente. Otra cosa importante cuando nosotros manejamos estos medicamentos es la nomenclatura. ¿Por qué es importante? En primer lugar, que nos ayuda a identificar el medicamento que vamos a manejar. A veces el médico nos prescribe en la historia clínica el nombre del medicamento medio raro, pero nosotros no sabemos qué cosa es, y mientras que yo entro a investigar, sobre todo la enfermera que está ahí trabajando y en el momento que va a administrar, me demoro. Entonces, ¿cómo yo puedo identificar si se trata o no de un anticuerpo monoclonal? Si este medicamento termina en MAP. Si ustedes recuerdan o han escuchado, todos los anticuerpos monoclonales terminan en MAP. En el caso de Roche, que tienen en el mercado los anticuerpos monoclonales, hablamos del trastuzumab, hablamos del rituximab, hablamos del bevacizumab, hablamos del pertuzumab, obinutuzumab, atezolizumab, y todos terminan en MAP.
Entonces, es una forma más práctica para que nosotros podamos identificar si se trata o no de este medicamento nuevo que yo voy a manejar, si es un anticuerpo monoclonal. Otra cosa que nos ayuda es el tipo de anticuerpo monoclonal que yo voy a manejar. ¿Por qué? Porque todos los anticuerpos monoclonales en algunos casos tienen diferente tipo. En un inicio, cuando salieron los anticuerpos monoclonales al mercado, eran de tipo murino, o sea, eso significaba que todo el componente del anticuerpo monoclonal era de ratón, células de ratón. Más adelante fueron saliendo los anticuerpos monoclonales tipo quimérico. El tipo quimérico ya tiene en su componente un 70% de componente de humano y todavía un 30% de ratón. Más adelante salieron los humanizados. Los humanizados tienen actualmente 90% de su componente humano y todavía tienen un 10% de ratón. Y ahora ya tenemos los de tipo humano, que el 100% de su componente es de tipo humano. ¿Por qué es importante que la enfermera identifique qué tipo de anticuerpo yo voy a manejar en este momento? ¿Por qué? Porque de acuerdo a ello yo también voy a prestarle la atención y el cuidado a mi paciente. En sí, nosotros debemos de observar muy detenidamente a un paciente que recibe un medicamento nuevo, sobre todo. Si se trata de un medicamento biológico, con mucho más razón. Por la inmunogénesis, el paciente, a veces estos medicamentos, inmunología, el paciente tiende el organismo a rechazar. Entonces, ¿qué pasa si se tratara de un medicamento quimérico, que tiene el 70% de componente de ratón y el 30% de humano? Generalmente, como no es tan compatible con nuestro organismo, a veces el organismo tiende a presentar mayor rechazo. Por lo tanto, puede presentar mayores reacciones adversas. A comparación de un humanizado que ya tiene un 90% de componente humano, que como que se adapta más al organismo del paciente. Por lo tanto, de todas maneras, yo tengo que prestarle mucha atención a mi paciente que estoy administrando este tipo de medicamento. Más cuidado con un quimérico que con un humanizado, por decirlo. Otra cosa importante cuando manejamos estos medicamentos es la conservación del anticuerpo monoclonal. Si nosotros no conservamos bien estos medicamentos, prácticamente los vamos a inutilizar. Y aquí viene el cuidado de todos. Todos hablamos desde que llega al almacén, a la farmacia, hasta que llega a la enfermera, pasa por el técnico que también tiene que movilizar estos medicamentos o trasladarlos. Entonces, si nosotros no conocemos el cuidado de estos medicamentos, lo inutilizamos. Recordemos que la molécula del anticuerpo monoclonal es bastante sensible, frágil, que en cualquier momento, al cambio brusco de temperatura, se va a romper, se va a destruir. Si yo muevo mucho este medicamento, lo destruyo. Entonces, prácticamente cuando llegue el paciente no va a llegar nada. Importante que nosotros guardemos en almacenamiento, cuando todavía no se utilizan estos medicamentos, en una temperatura de 2 a 8 grados centígrados. Mientras que no tenga uso, debe de guardarse a esa temperatura. Si nosotros no contamos con las refrigeradoras especiales que ya tienen una temperatura pregraduada de 2 a 8 grados centígrados y vamos a utilizar una refrigeradora casera, esa temperatura de 2 a 8 grados centígrados la vamos a encontrar en la puerta, en la parte baja o en el verdulero. Es allí donde encontramos esta temperatura de 2 a 8 grados centígrados. ¿Qué significa? No congelar. Es muy importante que eso se le diga. Si el paciente tuviera que trasladar algún tipo de medicamento de estos o el personal tiene que guardar este medicamento, tiene que especificar que no es congelar, es en la parte baja. ¿Por qué? Porque si lo ponemos arriba es a -0 y ahí destruimos la molécula. Siempre debemos recordar que debemos almacenar estos medicamentos en su caja original. Por ningún motivo, así las cajas sean enormes, por algún motivo el fabricante le ha puesto esa caja para protegerlo, por lo tanto se debe guardar en su caja original. Estos viales generalmente no contienen conservantes, por lo tanto son de un solo uso. Y siempre debemos verificar el tiempo de vida útil. Si trabajamos con muchos medicamentos, los medicamentos químicos generalmente tienen un tiempo de vida útil más largo, 7, 8 años a veces de vigencia, versus estos medicamentos máximo en algunos casos tienen 3 años a 4 años y en otros casos hasta de menos de 2 años.
Entonces es muy importante que siempre verifiquemos el tiempo de vida útil. Otra recomendación cuando nosotros manejamos estos medicamentos, en el caso de, vamos a hablar de un anticuerpo monoclonal que es muy probable que ustedes pronto acá en su institución lo estén manejando, que es el trastuzumab, el que hablaban, que es para cáncer de mama. Vamos a hablar más adelante de él, pero es muy importante que vayamos viendo sus recomendaciones. Este medicamento, su presentación es en polvo liofilizado más su diluyente. Viene en un frasco de 440 miligramos y es muy importante que nosotros cuando tengamos la presencia de este medicamento se diluya con su diluyente. El diluyente contiene un bacteriostático especial que hace posible que una vez que hayamos hecho la reconstitución, este vial sea estable a temperatura, guardado de 2 a 8 grados centígrados hasta 28 días. Pero tiene que ser reconstituido con su diluyente. Nosotros debemos de sacar el medicamento solamente cuando estamos seguros de que ya el paciente va a recibir el medicamento. Lo que pasa es de que un paciente oncológico es un paciente bastante inestable a veces. El médico puede evaluar hoy día a mi paciente con todos los resultados y mi paciente está en condiciones de recibir el tratamiento de quimioterapia y anticuerpo monoclonal para el siguiente día o de aquí a 2 días que le están dando cita en la sala donde va a recibir. Pero ¿qué pasa en estos 2 días de espera que el paciente ha tenido? De repente no sabemos si hace una irregularidad de comidas, de repente por ahí se expuso mucho al viento, se resfrió, o se cayó, se raspó fuerte, por ahí se cortó. Sin embargo, él dice, yo ya tengo mi indicación. El médico ya me dio mi indicación, yo voy a ir a la sala y a recibir. Minimiza las molestias que él pueda haber tenido, una diarrea, una fiebre, un malestar durante el día anterior o en la noche anterior. Si la enfermera no evalúa bien al paciente antes de administrar el tratamiento, prácticamente nosotros ponemos en riesgo de que se pierda el medicamento por suspensión de tratamiento o que el paciente pueda hacer una descompensación. Entonces, ¿qué significa que la enfermera debe evaluar? Y no solamente es evaluar con sus funciones vitales, es evaluar, conversar con el paciente un poco más, investigar cómo ha estado esos días que el médico dejó de verlo, puede ser un día o horas. Que yo tengo que saber cómo está mi paciente, que el paciente sepa que tiene que comunicarnos todo. ¿Por qué? Porque eso algún dato que él me pueda dar puede significar que yo no tenga que ponerle el medicamento, que el médico venga y diga suspendido el tratamiento. Entonces es muy importante la evaluación y por eso evaluamos bien y recién sacamos el medicamento. Recordemos que todos estos anticuerpos monoclonales, si salen de su hábitat, que es el almacenamiento de 2 a 8 grados centígrados, mientras más tiempo se estén expuestos en el ambiente, van perdiendo su estabilidad físico-química, sus tiempos de estabilidad físico-química. Entonces, lo que se quiere es, por ser unos medicamentos tan importantes y tan caros también, entonces hay que prestarle mucha atención. Yo no puedo sacar y después recién investigo y después digo, ay no, ya lo tuve 2 horas afuera, nuevamente lo guardo. Son 2 horas que perdió el medicamento de estabilidad físico-química. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado. Cuando nosotros hacemos esta reconstitución del medicamento, porque viene polvo liofilizado y frasco diluyente, la reconstitución debe ser muy suave. Nosotros no podemos ingresar ese líquido al frasco en presión. Tenemos que ingresarlo de una manera muy suave, si es posible pegada al almicel de la aguja a la pared del frasco para que el líquido solamente caiga. Y una vez que está adentro, hacer movimientos rotatorios en la mesa para que se unifique la molécula. No podemos mecer. Acá con anticuerpos monoclonales no se puede mecer. Y lo que sí debemos administrar inmediatamente se haya hecho la mezcla. ¿Por qué debemos administrar inmediatamente se haya hecho la mezcla? Recordemos que podemos conocer nosotros estabilidad físico-química de los medicamentos, horas. Tantas horas tiene este medicamento estable a temperatura ambiente, aquí colgado, mientras que yo puedo ir avanzando mi tratamiento y ya está colgado mi mezcla. Tiene varias horas de estabilidad físico-química, pero lo que no conocemos
es la estabilidad microbiológica. Si nuestros ambientes a veces están muy contaminados y este medicamento, si está ya preparado y puesto ahí a esperar que pasen 2 o 3 horas para yo conectarle recién a mi paciente, corro el riesgo de que se pueda contaminar. ¿Ya? Entonces es muy importante, inmediatamente esté hecha la mezcla, se conecta. Como les decía, verificar siempre estabilidad físico-química del medicamento. Todos los medicamentos tienen un tiempo de estabilidad físico-química una vez que se hace la mezcla. No todos tienen el mismo tiempo, algunos tienen 6 horas, otros tienen 8 horas, otros tienen hasta 48 horas van a encontrar ustedes de estabilidad físico-química de los medicamentos. Pero es importante que la persona que está manejando, que en este caso es la enfermera, tiene que conocer ese tiempo. Si no, ¿cómo yo manejo? Si no sé cuánto tiempo lo puedo tener colgado ahí. Digo. Una consulta, no lo escuché muy bien. Al momento de diluir con la misma... El diluyente. Con el diluyente que viene ya con el medicamento, no lo escuché bien. ¿Se debería de ejercer presión negativa o presión positiva en este caso? Simplemente dejar la presión que lleve, porque el frasco tiene una presión negativa que va a jalar el líquido. Entonces lo que nosotros hacemos es cargar el líquido, que son 20 centímetros, inyectamos y esperamos de que solo vaya cayendo. Y si ya no cae, pegar la aguja, el bisel a la pared del frasco y ir inyectando suavemente. Lo que no se quiere es ejercer presión positiva, o sea, fuerte no puede ser, porque destruimos moléculas. Los anticuerpos monoclonales, como digo acá, manipularse con mucho cuidado, no se deben ejercer movimientos bruscos, ni se deben mecer, o sea, no hacemos esto. Cuando nosotros estamos administrando varios medicamentos en los pacientes, sobre todo en pacientes oncológicos, ustedes van a ver que el médico va a indicar una quimioterapia. Va a indicar un anticuerpo monoclonal más una quimioterapia, que significa un grupo de medicamentos citostáticos que el paciente va a recibir, un esquema de tratamiento. Si yo estoy administrando por primera vez a mi paciente un tratamiento, en primer lugar, siempre se debe de iniciar la administración del anticuerpo monoclonal. Siempre. Primero se administra el anticuerpo monoclonal y después se empieza a administrar los citostáticos que el médico haya indicado en la quimioterapia. Cuando es por primera vez, el tiempo de espera en administrar uno a otro medicamento es de 60 minutos. Yo no puedo inmediatamente, termino un medicamento, lavo con 50 centímetros, inmediatamente administro el siguiente medicamento que viene. Yo tengo que esperar 60 minutos mínimo para yo poder administrar el siguiente medicamento. Estos 60 minutos a mí me van a permitir evaluar a mi paciente y observar si hubiera alguna reacción relacionada al medicamento que acabo de administrar. ¿Qué pasaría si yo administro uno y encima el otro? Si le pasa algo a mi paciente o hace una reacción severa, yo no voy a saber identificar a cuál de los medicamentos me hizo la reacción. Por eso es muy importante ese tiempo de espera. Las siguientes aplicaciones nosotros podemos esperar 30 minutos entre administrar uno y otro medicamento. Como les decía, vamos a hablar del trastuzumab. Trastuzumab es un anticuerpo monoclonal que está indicado en cáncer de mama metastásico y en cáncer de mama temprano. Importante, el paciente que reciba este medicamento debe de tener un estudio de HER2. ¿Qué cosa es el HER2? Es esa proteína que hablábamos nosotros que crece en la capa superficial de la célula, que está presente, y al estar presente y a estar proliferada la proteína, va a hacer crecer aceleradamente el tumor. Por lo tanto, si el paciente no tiene este estudio de HER2 en la historia y que sea positivo, el paciente no debería de recibir el medicamento. ¿Ya? Entonces es importante que tenga ese estudio. Nosotros, para evitar errores en la medicación, es siempre importante revisar el etiquetado de los medicamentos. A veces los principios activos de los medicamentos son muy parecidos. En el caso de nosotros, tenemos en el laboratorio medicamentos que tienen el principio activo muy parecido. Por ejemplo, nosotros tenemos el trastuzumab y también tenemos el trastuzumab entancina. ¿Qué significa? Los dos medicamentos son diferentes, si bien es cierto tienen parecido el principio activo, pero no son iguales. Por lo tanto, ¿qué pasaría si yo tuviera en mi almacén los dos medicamentos y por el apuro cojo uno y no es el trastuzumab solo, sino es el entancina? Entonces voy a estar colocando un medicamento errado a mi paciente.
Por eso es muy importante, para evitar estos errores, leer bien 1, 2, hasta 3 veces que sea el medicamento que el médico está prescribiendo. Si este medicamento debe ser administrado a una paciente que presentara hipersensibilidad al alcohol bencílico, lo que pasa es que el diluyente del medicamento contiene alcohol bencílico y bacteriostático. Pero ¿qué pasa si mi paciente tiene alergia a este alcohol bencílico? Y yo no le puedo diluir el medicamento con este alcohol bencílico porque es alérgico. Yo puedo diluir mi medicamento con solución salina. Igual lo diluyo con 20 centímetros de solución salina mi medicamento, hago la mezcla, o sea, la reconstitución, extraigo la cantidad que le corresponde a mi paciente, y eso sí, lo único que sería es que si hubiera algún remanente, esto ya no tiene vigencia, se tendría que eliminar. O se utiliza toda la dosis o se elimina lo que quiera, pero ya no se puede guardar. Esa sería la diferencia si nosotros diluimos con otro diluyente que no es su diluyente que viene. Una premedicación puede disminuir algunas reacciones adversas que el paciente pueda presentar. Generalmente estos medicamentos, cuando nosotros le decía al inicio, estos medicamentos son inmunológicos, el organismo tiende a rechazar a veces todo lo que ingresa a nuestro organismo, o lo rechaza o lo acepta. No sabemos cómo va a responder este organismo nuevo que está recibiendo un medicamento que primera vez lo recibe. ¿Qué pasaría si mi paciente tiende a rechazar? Entonces, para seguridad, podemos nosotros utilizar una premedicación. Una premedicación que puede ser un antihistamínico, un paracetamol, una media hora antes de que mi paciente reciba el anticuerpo monoclonal, y esto va a disminuir el riesgo de cualquier aparición de estas reacciones antes de la infusión. Estos pacientes que utilizan este tipo de anticuerpo monoclonal en algunos casos tienen un riesgo de hacer insuficiencia cardíaca. Entonces, si yo sé que mi paciente tiene un riesgo de hacer insuficiencia cardíaca, el médico que va a prescribir este medicamento tiene que conocer qué riesgo cardiológico tiene mi paciente, que yo he decidido darle este medicamento, y voy a hacer un control y una evaluación con el cardiólogo previo para que él le pueda continuar. ¿Y qué cosa hace la enfermera? La enfermera tiene que estar atenta a cualquier signo o síntoma que durante el tiempo que mi paciente esté recibiendo estos medicamentos, observar que me pueda manifestar algo que sea un riesgo cardiológico para derivarlo inmediatamente al médico tratante. Cuando estos medicamentos están asociados a taxanos, generalmente cuando se da quimioterapia en cáncer de mama, específicamente en algunos casos se da asociado a taxano, nosotros primero deberíamos de administrar, si es la primera vez que recibe mi paciente un anticuerpo monoclonal que es el trastuzumab con un taxano, yo debería de considerar la primera aplicación, aplicar el primer día solamente el anticuerpo monoclonal. Y recién al segundo día coloco el taxano. Dependiendo cómo me responde mi paciente, las siguientes aplicaciones pueden ser el mismo día la aplicación de los dos medicamentos. Primero se coloca el anticuerpo monoclonal, espero yo mis 30 o 60 minutos y aplico mi taxano el mismo día. Pero la primera aplicación se sugiere que sea primero y segundo día. El tiempo que debe de recibir el paciente este tipo de tratamiento es, en cáncer de mama temprano, recibe aproximadamente 1 año que recibe el medicamento. Cada 21 días el paciente va a recibir hasta completar 1 año. En cáncer de mama metastásico el paciente va a recibir de acuerdo a la evaluación médica, de acuerdo a lo que el criterio médico que evalúe cómo le va al paciente. Ellos van a determinar si puede o no continuar, pueden recibir 1, 2, 3 años en el tiempo que ellos crean conveniente. Si nosotros omitimos una dosis, en este caso este medicamento, debemos de, apenas llega el medicamento, administrar inmediatamente. No debemos esperar la siguiente cita que le toque. Inmediatamente se administra. En caso de que la pérdida de dosis sea, por decir, menos de 1 semana, yo voy a administrar mi medicamento en la dosis que me quedé y en el tiempo que me quedé administrando.
porque estos medicamentos ahorita lo van a ver, se administra por tiempos y por dosis. Me administro en el mismo tiempo y en la misma dosis que me quedé. Pero si esta pérdida de dosis es mayor a una semana, se debería de considerar como si el paciente va a recibir por primera vez el tratamiento. Significa dosis de carga y el mayor tiempo que yo debo administrar este tratamiento. Generalmente en anticuerpos monoclonales no hay reducción de dosis. Generalmente no lo hay. Lo que se va a reducir de dosis son los citostáticos, o sea, la quimioterapia. Pero el anticuerpo monoclonal no se reduce. O se suspende totalmente o se espera que le pase la molestia al paciente y se reinicia el tratamiento. Para mejorar trazabilidad, se recomienda, y es muy importante que nos acostumbremos a registrar el nombre comercial del medicamento que estamos administrando al paciente. Si quieren ustedes, entre paréntesis ponen el principio activo y el número de lote que viene el medicamento. Eso es muy importante. Si nuestro paciente nos hace alguna reacción, puede ser relacionada a la infusión en el momento o posterior a ello, nosotros vamos a poder identificar qué medicamento es el que causó la molestia y se puede hacer un seguimiento y ver qué es lo que ha pasado. Pero si nosotros no tenemos un registro claro, vamos a tener dificultades para poder identificar. Aquí estamos hablando de un resumen sobre los dos medicamentos. Nosotros tenemos en el mercado el trastuzumab en presentación endovenosa y tenemos el trastuzumab en presentación subcutánea, que es lo mismo para el paciente, o sea, seguro y efectivo para el caso que el médico decida dar. El mismo, cualquiera de las dos presentaciones, o sea, no hay que a uno se le va a dar uno por tal razón, no, es lo mismo, seguro y efectivo, cualquiera de los dos casos. Solamente lo que va a variar es la presentación, que yo les voy a ir indicando lo más resaltante para que veamos cuál es la diferencia que sí debemos poder tener en cuenta, sobre todo las enfermeras que somos las que administramos, para saber cómo se diferencian estas dos presentaciones. Por ejemplo, el trastuzumab endovenoso, ya les había hablado, se presenta en un frasco de 440 miligramos con un polvo liofilizado, viene con un diluyente, que contiene un bacteriostático y también contiene alcohol encítico del 0.1%. El trastuzumab subcutáneo, si ustedes ven ahí, esta es la presentación del endovenoso, 440 miligramos. Polvo liofilizado, diluyente. El subcutáneo tiene esa presentación. Y miren la diferencia que hay. La presentación del subcutáneo es de 600 miligramos, que contiene 5 mililitros de volumen.